El desempeño económico peruano ha generado varias lecturas. Entonces, hay una lectura optimista que dice, bueno, es un desempeño que ha permitido que la economía crezca y a través de lo que llamamos el chorreo, la riqueza que se ha acumulado en los sectores más productivos de la economía, poco a poco ha podido ir repartiéndose o chorreando o distribuyéndose hacia el resto de la sociedad. Es la teoría del chorreo o la idea de que cuando sube la marea todos los barcos de todos los tamaños van a subir también. Sin embargo, también hay lecturas más matizadas que enfatizan algunas debilidades de nuestra economía, como por ejemplo una economía poco compleja, con sectores amplios muy poco productivos, una economía también poco diversificada en sus exportaciones y una serie de instituciones que dificultan la innovación y la creatividad para invertir en capital humano, tanto instituciones públicas que son deficientes como algunas trabas digamos, falta de competencia en algunos sectores de la economía privada. Este, y también hay visiones mucho más críticas que enfatizan cuáles son las deficiencias que siente la ciudadanía respecto del modelo económico, sobre todo en términos de calidad de servicios, sobre todo los servicios de salud y educación. Y en este momento de pandemia estamos viviendo estos problemas, tanto en un sector de salud muy débil y fragmentado, así como todas las dificultades que tenemos para que los escolares, las escuelas públicas puedan acceder a la educación en un contexto donde no hay acceso a Internet o a equipos de conectividad. También se señala la escasez de oportunidades para muchos grupos sociales, sobre todo vinculados ya sea a temas regionales, a una heterogeneidad de la educación y también a temas vinculados a exclusiones y discriminaciones de tipo étnico, racial y de género. A nivel local, también en la gran mayoría de lugares, los bienes públicos o los servicios públicos son de muy mala calidad. Aquellos bienes o servicios que pueden ofrecer los gobiernos eh, regionales o locales. También tenemos problemas de seguridad. El Estado no es capaz de tener una adecuada política que garantice una seguridad ciudadana eficaz para el conjunto de la población y en muchos casos las condiciones de empleo son bastante precarias, es decir, hay una precarización del empleo en varios sectores de la economía, incluso en los sectores más modernos, ¿no? Donde no se respetan muchas veces derechos laborales o estos derechos laborales están reducidos a o son limitados, no hay un entorno favorable para la organización sindical que pueda negociar mejores condiciones de trabajo, porque tenemos un sector informal muy amplio que tiende a empujar, por ejemplo, los ingresos o los derechos hacia abajo. Y entonces eso hace que nuestra economía tenga un desempeño económico bastante desigual. Entonces, ¿a qué se debe, según Gallardo y Gessi, este desempeño económico desigual? Por un lado, la lógica del chorreo es bastante ineficaz. O sea, el resultado eso tiene que ver con el resultado de un modelo que ha estado basado en una lógica redistributiva de chorreo que en la práctica no funciona. En la práctica, lo que sucede es que aquellos sectores o grupos que tienen mejores posiciones en el sistema económico van a concentrar la mayoría de los ingresos, entonces lo que queda para redistribuir es muy pequeño. O también hay sectores donde hay un alto nivel de concentración, lo que no permite que funcionen o de concentración empresarial, o monopolios o oligopolios, lo que no permite que funcionen con mayor eficiencia las reglas del libre mercado y la competencia. También las políticas públicas han sido bastante ineficaces para contrarrestar los efectos negativos del modelo, sobre todo aquellas políticas destinadas a
construir un mejor capital humano, como el tema de la educación y sobre todo la educación superior. Tenemos un modelo de educación superior muy heterogéneo, con universidades de pésima calidad y algunas pocas de muy buena calidad. Lo mismo sucede en los niveles básicos de la educación y también en el tema de la protección social, políticas de salud o políticas de protección, por ejemplo, a temas de desempleo. Lo estamos viviendo ahora mismo en el tema de la pandemia. Es muy difícil para el Estado, por ejemplo, llegar a distribuir bonos como los bonos universales, el bono a las familias en situación de vulnerabilidad, porque también tenemos una muy frágil institucionalidad. Tenemos instituciones estatales fragmentadas, débiles, por ejemplo, en el caso de sobre todo a nivel subnacional, los gobiernos locales y regionales, lo estamos experimentando con el tema del reparto de las canastas o de la ejecución del gasto a niveles subnacionales, en las regiones y en los municipios, pero también tiene que ver con un problema de diseño o de cómo funciona la política, es decir, tenemos partidos políticos muy débiles, fragmentados, oportunistas, que tienen una visión de muy corto plazo, por lo tanto no hay desde el sistema político un input para propuestas que miren afrontar los déficits institucionales serios que tiene el país, tanto a nivel del funcionamiento de las instituciones públicas como también de algunos elementos del modelo económico. Entonces, es un crecimiento económico que tiene algunas fortalezas, pero también varias debilidades y esas debilidades pueden hacernos muy vulnerables frente a amenazas que podemos enfrentar en el futuro y que estamos viendo hoy en día, ¿no? Desi y Gallardo identifican algunas amenazas que pueden chocar de manera importante a la economía. Algunas son de orden externo, sobre todo porque nuestra economía depende mucho de los precios internacionales de nuestras materias primas. Entonces, cualquier reducción en inversión en industrias extractivas o la reducción de precios en materias primas en el mercado internacional puede tener un efecto recesivo importante en la economía. Hay factores internos que son cuellos de botella que limitan el desarrollo de nuestros factores de producción, tanto a nivel de infraestructura, conectividad, carreteras, puertos, aeropuertos. El aeropuerto Jorge Chávez hace años que debe ampliarse y no se hace. Estamos sufriendo, en muchos casos hoy en día, los déficits de la infraestructura de telecomunicaciones y de acceso a Internet, que impide que muchas escolares que no pueden, que en esta situación de pandemia no puedan acceder a los contenidos a través de Internet o que la calidad de la Internet a la cual acceden las personas que tienen los medios para eso sea mala. También tenemos cuellos de botellas en la formación de capital humano, eso tiene que ver básicamente con el sistema educativo, tanto a nivel secundario como universitario, y también en cuidado de ese capital humano, como es el sistema de salud. Eh, También tenemos posibles cuellos de botella en la provisión de energía para sostener el crecimiento económico a largo plazo y algunos shocks externos, como el que estamos experimentando hoy en día, como la pandemia, hacen visibles todas estas debilidades, ¿no? Entonces, la pandemia no es que haya desnudado las debilidades que tenemos como país en porque es un contexto donde se junta todos estos elementos, ¿no? Hay una reducción de la inversión externa, hay una reducción del comercio internacional y todos los cuellos de botellas que tenemos a nivel de funcionamiento del Estado, la infraestructura, el capital humano, hacen que nos sea muy difícil como Estado y como país enfrentar una emergencia que ha generado consecuencias tan negativas en términos de la vida de varias personas que han fallecido y también de una pérdida muy fuerte en la economía que nos va a costar mucho recuperar.
¿Qué hacer respecto de nuestro modelo económico? Obviamente, algunas de las discusiones que habían al respecto se basaban en un contexto de prepandemia, ¿no? Entonces, para algunas personas no es necesario hacer nada, simplemente mantener el piloto automático, dejar que el mercado siga funcionando y estamos viendo en carne propia que eso no es suficiente, ¿no? O sea, el mercado tiene serios déficits que se hacen patentes, por ejemplo, en el caso de la provisión de medicinas, la provisión de oxígeno, el acceso a servicios de salud, etcétera, que son problemas que el mercado por sí mismo no puede solucionar. Lo mismo respecto del tema de la educación escolar, ¿no? Hay muchos eh, centros educativos privados, tanto de nivel básico como superior, tienen muchas dificultades para poder brindar una educación de calidad en un contexto como el que estamos experimentando en este año 2020 de la pandemia. Algunos sostienen que lo importante es aumentar el gasto social, pero solo aumentar el gasto social en sectores como educación, salud, no va a resolver algunas deficiencias o limitaciones que tiene la economía a nivel productivo, a nivel sectorial, a nivel de la diversificación de nuestra oferta económica, incluso nuestra oferta exportable. Entonces, solo aumentar el gasto social no es suficiente. Otros proponen una combinación de esto con algunos cambios radicales en la estructura productiva que enfatizan sobre todo un mayor rol del Estado en los sectores primario exportadores para que la renta exportadora sea directamente vinculada, vaya más directamente a la caja fiscal y incrementar el rol de las empresas públicas. Pero la experiencia histórica que tenemos es que el Estado como empresario puede ser muy ineficiente porque con un Estado débil, institucionalmente muy débil y con un sistema de partidos extremadamente debilitado y oportunista, con pocos controles, la actividad económica del Estado puede ser presa fácil de intereses particulares y de la corrupción. Los autores Gallardo y Gessi plantean que debe afrontarse, para que el crecimiento económico sea sostenible, tiene que combinarse una serie de iniciativas que implican varias cosas, entre ellas sí incrementar el rol del Estado, pero que en aquellos sectores que generan mayor bienestar o capital humano. Primero, el tema de educación, sobre todo educación superior. En ese sentido, los avances que ha habido respecto de la ley universitaria y la SUNEDO han sido positivos en los últimos años. Lo otro es una mayor inversión en el tema del desarrollo rural, que es donde están concentrados los bolsones o la población con mayor incidencia de pobreza y que es una pobreza muy resiliente, son los sectores donde hay menor capacidad productiva, entonces impulsar el desarrollo rural es importante para generar mayor bienestar entre los peruanos que están en menores condiciones de vida. Y eso también en el campo sobre todo en las zonas urbanas, enfrentar los problemas de inseguridad y en general en el país los problemas de ilegalidad que pueden hacer que intereses eh, criminales puedan incluso, como por ejemplo el narcotráfico, el tráfico ilegal de oro o el tráfico ilegal de personas, puedan penetrar a ciertos niveles del Estado para subvertir los roles de las instituciones públicas. También es necesario mejorar la eficiencia del gasto público. Estamos viendo hoy en día cómo le es muy difícil al Estado llegar de manera eficiente a los hogares para eh, sostener un apoyo económico durante la crisis de la pandemia, cómo repartir los bonos, las canastas, pero también que ese gasto tenga eficiencia en términos de que expanda las capacidades de la población en ese sentido y en ese sentido es muy importante la lucha contra la corrupción. A nivel del funcionamiento del mercado, se necesita intensificar las políticas de competencia del mercado para evitar concentraciones monopólicas o oligopólicas u concentraciones de precios que generan ineficiencias en la innovación
empresarial en distintos sectores. Ahí tenemos en la pandemia, tenemos el tema, por ejemplo, de las de concentración de cadenas de farmacias, de la producción de oxígeno, para citar solo algunos ejemplos. Tenemos también el tema de oligopolios en sectores como la energía, donde ahí de repente la solución va más por reforzar el rol regulador de ciertos sectores del Estado, el supervisor, el regulador, que también debería regular, por ejemplo, el tema de los servicios que ofrecen las clínicas privadas de salud. El otro tema es promover políticas de crecimiento regional. Perú es un país muy diverso, muy heterogéneo, y es necesario que el Estado y el sector empresarial pueda aportar a políticas de crecimiento regional específicas. Ello implica también una mayor inversión en infraestructura que conecte al país, infraestructura que permita coordinar esfuerzos, y en tecnologías e información. Estos elementos el objetivo es que esto incremente la productividad de las empresas nacionales y pueda diversificarse la oferta productiva, tanto destinada hacia la exportación como hacia el mercado interno, en un mercado competitivo, con una presencia reguladora del Estado para evitar concentraciones y abusos de posiciones de dominio de ciertas empresas. Pero mucho de esto en la actualidad enfrenta el desafío que implica la pandemia. Estamos a puertas de una recesión. Bueno, estamos en una recesión, pero eso puede convertirse en una depresión económica, que es una situación más crítica y más larga de la economía. Para ello es necesario reactivar tanto la oferta, que ha sido paralizada por el cierre y la cuarentena de las empresas, pero para que las empresas puedan volver a producir es necesario que la población pueda volver a consumir. Y muchos de ellos, por ejemplo, a mí se estima que la pérdida de empleo figura entre 20 y 40% de los limeños que trabajaban han perdido su empleo. Si no es más, puede ser hasta 50%. Entonces, se necesita que los ciudadanos consuman para reactivar la economía, y si no tienen empleo no pueden consumir. Para eso es importante pensar en cosas como bonos realmente universales que sostengan la demanda interna, y eso permita volver a relanzar la economía con un fuerte impulso de la inversión pública, puesto que la inversión privada en este año ha bajado muchísimo. Entonces es necesario que el Estado asuma un rol de reactivar la economía a través del gasto público, tanto en infraestructura como en ayuda directa a las personas para reactivar la demanda interna. Eh, pero esos son temas que vamos a ir discutiendo seguramente a lo largo de este año y los próximos años.